Bueno, hermanos, pues estamos en la serie de predicaciones de Bajo el signo de Caín. Esta es la tercera de la serie, ya estamos por terminar. La próxima semana, primeramente Dios, cerramos este pequeño ciclo de analizar la historia de Caín. Y el día de hoy el tema es: ¿vivirás en Nod o en Edén? ¿Vivirás en Nod o en Edén? Y bueno, hermanos, lo que acabamos de leer aquí en la historia de Caín, estos versículos que no habíamos llegado precisamente a la lectura específica de los versículos del día de hoy, nos hablan de cuando ya Caín asume las consecuencias o es confrontado por Dios acerca de lo que él ha hecho. Entonces, a partir de ese momento hay dos tiempos en los que Caín dice que el castigo es muy duro. El Señor, como ya dijimos, le pone una señal, y a partir de ese momento Caín es conocido como una persona que es errante, que, como decíamos la semana pasada, a pesar de que Dios lo busca varias veces para platicar, para dialogar con él, Caín decide no hacer caso, y entonces ahí es cuando Caín se autocondena, cae sumergido en su propio pecado. Y quiero desarrollar 3 puntos en esta noche. El primer punto número 1 es: Dios nunca está lejos, tú sí. Dios nunca está lejos, tú sí. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el pecado trae la muerte. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer Romanos 6:23, por favor? Romanos 6:23. Ajá, a ver, pero vamos a buscarlo. ¿Cómo dice exactamente? Es ese, muy bien, hermana, pero ¿cómo dice exactamente? Romanos 6:23, ¿ya lo tienen? A ver, dice: amén. La paga del pecado es muerte. Es un muy mal patrón, paga muy mal, da un muy mal salario. Si de por sí los jefes aquí en nuestro país pagan mal, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera les llaman trabajadores a los trabajadores, les llaman colaboradores para no tener que darles todos sus derechos laborales. Este jefe, el pecado es aún peor. Lo que paga es la muerte. ¿Por qué se dice que el pecado, su paga es la muerte? ¿Por qué se dice que el pecado trae muerte? No significa que cuando usted comete algo inmediatamente, ¡pah!, ahí felpó, ya quedó. Ahí, imagínense, estaríamos ya, sería una matanza terrible, ¿no? A diario caeríamos allí tirados. Lo que sucede es que cuando usted peca, cuando usted comete un error, cuando usted ofende a alguien, cuando usted daña a alguien, algo dentro de la persona que usted daña y algo dentro de usted se muere. Algo se muere. Se muere la confianza, se muere la comunicación, se muere la autoestima. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez una palabra que, por muy pequeñita que sea, de repente cuando la escuchamos es como un flechazo que va directo al corazón y ¡ah! Yo no sabía que esas flechas dolían de esa manera. Yo no sabía que era vulnerable ante esa palabra. Yo no sabía lo que tenía hasta que lo escuché en labios de esa persona. Y escucharlo en labios de esa persona me destruyó. Cualquier pecado, cualquier error que nosotros cometemos trae la muerte. Y vemos en la historia de Caín a un personaje que tenía el privilegio de hablar directamente con Dios, pero cuando deja que el flechazo del pecado entre dentro de su vida, termina del otro extremo, totalmente alejado del corazón de Dios. Ya veíamos la semana pasada que Dios se le acerca 7 veces y parece que cada vez que Dios se le acerca, Caín tiene un repelente y huye las mismas 7 veces, y al final lo que acabamos de ver en estos versículos 13 al 16 es que decide huir definitivamente. ¿Qué nos enseña esto? Quiere decir que el problema, hermanos, con el pecado no es solamente cometer una acción. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El problema del pecado no es que usted cometa algo. El problema del pecado es que cuando usted comete ese algo, le abre la puerta a muchas otras cosas para que entren en su vida. Había un libro cristiano famoso hace tiempo que se llamaba Cerdos en la Sala. Cerdos en la Sala. Dice: cuando tú le abres la puerta de tu vida al pecado,
se meten todos esos cerdos, invaden la sala. Y entonces al rato convierten tu sala y tu casa en un chiquero, porque viven como ellos están acostumbrados a vivir, y ustedes saben que esos animalitos pues no son muy limpios, que digamos, ¿no? Por eso tienen ese nombre y se les relaciona con esas características de suciedad. Entonces, cuando tú cometes algo, el problema es que le abres las puertas de tu vida a muchas otras cosas. Y el verdadero problema con eso no es solamente que condenas tu vida a vivir en conductas y situaciones repetitivas que te hacen estar lejos de Dios, sino que también, además de eso, te condenas a ti mismo a vivir huyendo y escondiéndote de la presencia de Dios. Yo no sé si usted se ha escondido de la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha huido de la presencia de Dios, que el dolor y la desesperación y el remordimiento son tan grandes que uno no quiere platicar con Dios de esa situación. Y uno hace de cuenta que eso no existe y no lo habla con Dios. Y uno es capaz de hablarlo con quien sea, menos con Dios. Uno es capaz incluso de callárselo, engañarse a uno mismo, decir no pasa nada, y no lo hablas con Dios. Somos como Caín cuando no asumimos la condición del pecado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el pecado? Cuando usted comete un pecado, el pecado se tiene que tratar de una forma como si fuera una plaga. ¿Qué es lo que pasa cuando usted deja crecer una plaga dentro de sus plantas, dentro de su casa, y lo deja pasar, y lo deja pasar, y lo deja pasar? Las plagas solamente saben expandirse, y después para quitarlas son bastante difíciles. Si usted ha tenido cualquier tipo de plaga, pulgas, chinches, lo que sea en su casa, son bastante difíciles. ¿Qué es lo que se debe hacer con la plaga cuando se detecta? Inmediatamente se tiene que atacar. Si usted deja crecer la plaga lo va a invadir todo. Entonces, cuando el pecado funciona de la misma manera, inmediatamente que tú abriste las puertas de tu corazón hacia un pecado y te diste cuenta, lo que tienes que hacer es cerrarlas. El problema de Caín es que prolongó tanto las puertas abiertas de su vida hacia el pecado hasta que llegó en el punto en el que él terminó errante, totalmente lejos de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Caín estuviera lejos de él? No, Dios no quería que Caín estuviera lejos de él. Ese es el verdadero problema, que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al pecado, llena de dolor, llena de pus, llena de otros problemas, trae otros amiguitos invitados a la fiesta, y esos amiguitos son muchas veces más conflictivos que la primera situación que originó todo lo que nosotros estamos viviendo. Y ante esta situación tenemos que plantearnos muy bien qué es lo que sucede aquí. ¿Quién se ha alejado realmente de quién? Cuando yo dejo entrar el pecado a mi vida, ¿quién se alejó de quién? ¿Dios se alejó de mí o yo me alejé de Dios? Yo me alejé de Dios. Eso es importante para mí que lo tengamos claro, porque muchas veces desde las iglesias también se predica una doctrina culpígena que no ayuda en nada a poder sanar. La culpa, hermanos, no le sirve a usted para nada. Si en esta noche, si en esta hora, si en algún momento de su vida usted recuerda este mensaje, acuérdese de esto: la culpa a usted no le sirve de nada. La culpa solamente encadena, son grilletes para usted y no lo dejan avanzar, porque la culpa solamente merece algo. Alguien que ha cometido un delito y que tiene culpa, ¿qué es lo que se le debe de hacer? ¿Qué se le debe dar a una persona que ha cometido un delito y que tiene una culpa en algo? Un castigo. Se le tiene que dar un castigo. ¿Alguien robó algo? Se le debe de dar un castigo de acuerdo a la acción que ha cometido. Si usted tiene culpa, usted lo único que va a estar pensando es en castigarse. Y se castiga a través de abandonarse, se castiga a través de no perdonar, se castiga a través de negarse a sí mismo y se castiga a través del remordimiento. ¿Sabía eso? Hay muchas personas que no pueden avanzar en su vida porque tienen cargando una culpa.
y día con día no superan y no son mejores personas, porque día con día lo que hacen es flagelarse, pegarse y decirse: no merezco ser mejor, no merezco avanzar, no merezco el perdón en esto, no merezco tener una mejor conducta. Y en lugar de mejorar, empeoran y empiezan a cometer otras cosas porque no se permiten avanzar. ¿Realmente podemos estar lejos de Dios? No. Así que, hermanos, ustedes no se tienen por qué culpar a ustedes mismos cuando tienen un pecado. Lo que sí hay que tomar es una responsabilidad. Cuando usted tiene una responsabilidad, ¿qué es lo que usted toma? ¿Un castigo? Toma una acción. Eres responsable de esto, te encargo esto. Entonces usted toma una acción, una solución. La culpa ante el pecado solamente lo va a mantener encadenado. Cuando usted tome la responsabilidad, usted va a poder accionar para liberarse de esa condición de culpa y de esa condición de pecado. Nunca podemos estar lejos de Dios. A veces nos culpamos y nos castigamos alejándonos de Dios. Entonces, cuando usted comete algo, cuando usted hace algo, cuando usted daña a alguien, ¿qué es lo que inmediatamente ese sentimiento de castigo le dice a su cabeza? No mereces estar cerca de Dios. No vayas a la iglesia. ¿Con qué cara vas a ir? ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios, de los hermanos? ¿Con qué cara vas a asomarte? Y lo que una persona que ha roto su relación con Dios necesita es estar cerca de Dios. Pero el pecado, ¿cómo funciona? Es que nos dice que debemos castigarnos y debemos alejarnos de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado, pero constantemente a mí me pasa que cuando yo peco delante de Dios, lo último que quiero es oír de Dios. Escucho una alabanza y me duele. Escucho la Biblia y ¡ay, no quiero! Me recuerda lo que hice. Va a haber culto y hoy ni quiero predicar. Tengo presente lo que acabo yo de cometer. Eso es lo que hace el pecado. Entra, además de otros pecados, la separación con Dios. Por eso se dice que el pecado lo que trae es muerte. Pero es importante que recordemos las palabras que dice la palabra del Señor. Romanos 8, por favor. Romanos 8. Recuerde, este punto es: Dios nunca está lejos, tú sí. Romanos 8, versículo 35. Y de ahí nos vamos a saltar al 38 y 39. Vamos a leer 35, 38 y 39, todos juntos. Leemos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No permita que nada lo aleje de Dios. Dios nunca está lejos. Tú sí. Te puedes alejar por tu pecado, pero lo que nos recuerda esta palabra es que verdaderamente y realmente nada nos puede separar del amor de Dios. Así, si has dejado entrar el pecado a tu vida, recuérdalo, tienes que estar cerca de Dios. Dios está ya a un lado tuyo, a una oración de distancia. Punto número 2. No debemos desperdiciar ninguna oportunidad de las que Dios nos da. Miren, en el versículo 16 de Génesis 4, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Estos dos lugares son sumamente interesantes. El otro lugar en donde se menciona la misma palabra que aquí, errante, de Nod, la tierra de Nod, la palabra Nod significa errante, y el otro versículo en donde se menciona es en el versículo 14. Caín dice de sí mismo: y seré errante y extranjero. En hebreo dice: y seré Nod. Nod es la misma palabra que se está utilizando. Nod significa vagabundo, errante, el que huye, el que se desaparece, el que perpetuamente tiene dolor. Y se dice, hay una leyenda judía, que en la tierra de Nod habitaban los Nodedim.
Esta gente se llamaba así, los Nodedim. ¿Quiénes eran los Nodedim? Eran los fugitivos. En hebreo, en las leyendas hebreas hay una leyenda que se dice que Adán tuvo otra esposa aparte de Eva. Esta esposa era Lilith y era una esposa rebelde y por eso fue echada del jardín del Edén. Pero Adán tuvo hijos con Lilith, de acuerdo a esta leyenda. Y en la tierra de Nod habitaban Lilith junto con sus hijos, los rebeldes. Eran los Nodedim, los fugitivos. Y cuando se dice que Caín sale del Edén para ir hacia Nod, va hacia la tierra de los fugitivos, donde según la leyenda estaba ahí Lilith junto con sus hijos. Esto es muy interesante porque es la tierra de los que deciden apartarse de Dios de forma voluntaria. Noten ustedes que no se dice aquí que Dios le diga a Caín que él debe de ser un errante. Es Caín mismo el que dice: yo a partir de ahora voy a ser un errante, un vagabundo, un fugitivo. Y es él el que toma la decisión de irse a la tierra de los errantes y los fugitivos. Dios en ningún momento le dice: a partir de ahora tú te vas a ir a la tierra de Nod. Es Caín quien toma la decisión. Donde quería Dios que habitara la humanidad era ¿dónde? En el jardín del Edén, que en hebreo se dice Gan Eden, Gan Eden, y significa literalmente el huerto de Adán. Edén es un sinónimo de Adán, el huerto de Adán, o sea, el huerto, el jardín de la humanidad. ¿Qué característica tiene un huerto? No es cualquier tipo de jardín, es un jardín que está cercado, que tiene un vallado, que tiene una protección. Es decir, el jardín del Edén era el lugar en donde iban a estar cercados, vallados, protegidos, amparados por el amor de Dios. Es el jardín en donde el ser humano debía vivir amparado y habitar seguro, protegido a la sombra y al abrazo de Dios. Ese era el lugar en donde Dios quería que la humanidad habitara. Y sin embargo, Caín decide, a final de cuentas, después de que recibe esta charla con Dios, que él quiere habitar mejor en Nod. Dios le estaba dando todavía una oportunidad para que él pudiera arrepentirse. Sin embargo, él decidió alejarse de la presencia de Dios en repetidas ocasiones y hasta la última oportunidad que tuvo aquí. Y después de que anduvo errante, tampoco se nos dice que en algún momento se le prendió el foco, le cayó el 20 y dijo: ¿por qué no regreso al amparo, al jardín de Dios? En ningún momento se vuelve a hablar ya más de Caín. Muere en ese exilio, en ese autoexilio que él decide ponerse. Esto es muy importante, hermanos. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que alguien les haya dado una oportunidad y ustedes lo desperdiciaron? ¿Recuerdan una vez que alguien les haya dado alguna oportunidad y ustedes, en lugar de aprovechar la oportunidad, tomaron una decisión necia y lo desperdiciaron? Eso es lo que le pasó a Caín. Por eso el segundo punto es: no desperdicies las oportunidades que Dios te está dando. Cuando has cometido un error, cuando has dañado a alguien y tienes la enorme bendición de que ese alguien te perdone, lo peor que puedes hacer es desperdiciar la oportunidad. Y miren, hermanos, a menudo desperdiciamos oportunidades por falta de interés, por falta de conciencia, porque no le tomamos seriedad al asunto, porque realmente no estamos arrepentidos, porque realmente estamos aferrados a vivir de la manera en la que estábamos aferrados a vivir. Y de todas maneras, cuando nos dan la oportunidad, para nosotros es como si nos dieran licencia abierta de seguir regándola. Y no sé si conozcan historias de familias, de parejas, hasta en el ámbito laboral, que una parte le dice a otra: pero ahora sí es la última, ni una más. Y resulta que el otro lado ya le tomó la medida a esa otra persona y sabe que, siendo a lo mejor tantito salamero, tantito barbero, con algunas cuantas palabras, puede de esa manera
ganarse otra vez a la otra persona, porque a lo mejor a la otra persona también le hace falta carácter, o a la otra persona le hace falta delimitar bien los límites dentro de la relación, etcétera, pero notamos que esta situación de desperdiciar las oportunidades es algo que constantemente nosotros estamos haciendo. Si lo pasamos al tema de Dios, cada día que nosotros vivimos es una oportunidad nueva de Dios. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Así que cada vez que usted se levanta, no se puede levantar como se levantan los animalitos, sin conciencia de dónde están. Nos tenemos que levantar con la plena conciencia de que si hemos amanecido de nuevo, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Lo mejor que usted puede hacer es honrar esa oportunidad y desde los primeros momentos y minutos de la mañana, dedicarse usted a estar en contacto con Dios. Es algo que ya hemos hablado y alguna vez les preguntaba, ¿qué es lo primero que ustedes hacen al levantarse? Y uno decía, no, pues yo voy al baño inmediatamente, ¿no? O yo hago esto, salgo corriendo disparado porque ya me levanté tarde, no me da tiempo de nada. Cuando usted se despierte, sepa que el Señor le dio otra oportunidad, no la desperdicie. Y no se la dio solamente para con usted, no se la dio solamente para con Él, se la dio esa oportunidad nueva para con todos los que le rodean. Ese nuevo día es una buena oportunidad para que usted se disculpe. Ese nuevo día es una buena oportunidad para que usted perdone. Ese nuevo día es una nueva oportunidad para que usted intente lo que no ha intentado. Cada mañana que nosotros amanecemos es una oportunidad para ser mejores cada día. Decía el pastor Juan Wesley que el metodista es aquella persona que cada día es mejor, que se perfecciona, que logra ir hacia otro nivel de vida. Entonces, hermanos, no seamos como Caín. Si amanecemos, no es un tiempo para dar otro paso en dirección hacia Nod. Si amanecemos, es otro paso para ir hacia el refugio, el amparo y el huerto de Dios. Ese es el verdadero Edén. ¿Sabían? Mucha gente dice, ay, a mí cómo me hubiera encantado vivir en el Edén, ahí con los animalitos, comiendo uvas todo el tiempo, me abanicaban bien tranquilo, o como en las revistas de los testigos de Jehová, que está la oveja con el león, con el niño afroamericano, con el asiático. Ay, hubiera estado bien bonito vivir ahí. El Edén se le ofrece a usted diario. Diario podemos regresar al Edén, porque el Edén es el lugar en donde habitamos seguros al amparo de Dios. Y yo podría decir, ¿cómo el Edén va a ser Chimalhuacán, de donde yo vengo? Pues sí, ahí está el Edén, ahí está el Edén, ahí está el Edén, porque Dios me puede proteger allí. Y miren que ahí sí se necesita bastante protección, ¿verdad? Bastante más que aquí. Ese es el punto número 2, no desperdicie las oportunidades. Punto número 3, valora la restauración que Dios te ofrece. Valora la restauración que Dios te ofrece. No es lo mismo que lo que acabo de decir, ahorita les explico. Si alguna vez ustedes se han sentido así, errantes, han tenido una temporada en la que se alejan de Dios, en las que se alejan de la iglesia, en las que se alejan de las actividades. Eso es algo que a mí me parece muy particular de la iglesia metodista, porque se los he dicho, a veces solamente estamos activos mientras tenemos algún cargo, pero mientras no, algunos hermanos me dicen, es que estamos de sabático. Yo no sabía que en esto había vacaciones. ¿Por qué no me habían dicho que había vacaciones de ausentarse de Dios? No, no hay vacaciones para con Dios, porque Él es nuestro Padre y estamos en relación perpetua, continua y diaria con Él. Para con Dios no tenemos vacaciones. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro constante descanso. Entonces no nos podemos alejar de Dios, pero si alguna vez usted ha andado de esa manera, ha sentido lejana la presencia de Dios, no se ha sentido tan conectado con Dios, no se ha sentido tan en armonía, y algunos lo dejan pasar bastante tiempo, Hay muchos hermanos que dicen, cuando yo era joven, sí era bien activo y sentía la llama del arder del Espíritu Santo, en mis épocas de liga. ¿Cuántos años tiene usted? 70 y tantos. No, hermano, ha desperdiciado la vida, porque la relación con Dios debe de ser fuerte, ardiente, debe de ser llena siempre, y sus mejores años son los que están por venir.
Usted no piense como piensan allá afuera que los mejores años ya pasaron. Para nosotros los cristianos los mejores años aún están por venir. Porque cada día vivo mejores cosas de la mano de Dios. Pero miren, si usted se ha sentido así y Dios le dio la oportunidad de ser restaurado y levantarse y salir de ese tedio, salir de esa flojera, levantarse del sillón, levantarse de la banca y poder estar otra vez activo dentro de la palabra de Dios, activo dentro de la iglesia, activo dentro del ministerio, hay unas preguntas que usted es importante que se haga. Si Dios me dio la oportunidad de la restauración, si Dios me levantó de donde yo estaba, si caí, tropecé, pero me levanté, ¿qué es lo que valoro de esa restauración que Dios hizo en mí? Si yo vi que mi familia estaba destruida, si yo vi que mi vida estaba al borde de la muerte, si yo vi que mi matrimonio estaba al borde del precipicio y Dios nos restauró, ¿qué es lo que yo valoro de eso? ¿Valoro el perdón que limpió mis manchas? ¿O valoro la renovación de mi corazón? ¿O valoro la oportunidad de poder volver a tener una relación estrecha e íntima con mi Dios? Y cada una de estas cosas es diferente, porque si usted se lo plantea, si usted valora solamente el perdón, se va a sentir libre, se va a sentir perdonado. Pero muchas veces la libertad es usada de nueva cuenta para caer en el libertinaje. Y si usted solamente valora el perdón, valora la libertad de poder volver a cometer otra cosa, al fin que ya sé que me perdona. Si usted valora solamente la renovación que experimentó, es como si Dios le diera de nueva cuenta un lienzo en blanco para mancharlo otra vez. Si se queda solamente en ese nivel, Dios nos restauró, nos levantó, nos dio una hoja en blanco para escribir otra vez la misma canción. Pero si usted lo que valora de esa restauración que Dios hizo en usted es que por fin pudo conectarse de nuevo con el Padre Celestial, jamás va a querer separarse de Dios. Porque dice el dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y si usted se da cuenta, lo ponen en la justa balanza. A eso me refiero con valorar. Pone en la justa balanza. Dios me levantó para darme la oportunidad de estar otra vez en conexión, en comunión, en relación con Él. Entonces usted se va a dar la oportunidad diariamente de acercarse más y más a Dios. Dios no solamente me perdonó, Dios no solamente reconstruyó mi vida, Dios no solamente levantó nuestros negocios, Dios no solamente levantó nuestra salud, Dios no solamente levantó a nuestra familia, Dios reconstruyó la relación entre Él y yo, porque con mis acciones yo había hecho un abismo. Y eso fue lo que le falló a Caín. Caín, a pesar de que recibió varias oportunidades de parte de Dios de restauración, jamás se dio cuenta de que Dios estaba cada vez que él hacía un precipicio, Dios tendía un puente para hablar con ese hombre. Cada vez que él hacía una zanja, Dios tendía un puente para sanar a ese hombre. Cada vez que él hacía un hoyo, un agujero en su vida, Dios tendía un puente para entablar relación con ese hombre. Caín jamás se dio cuenta de eso. Y si usted se queda, si yo me quedo solamente en el nivel de qué bueno que Dios me perdonó, qué bueno que Dios me levantó, y no llego al nivel de qué bueno que Dios restableció su comunión conmigo, jamás voy a darle la justa dimensión a esas situaciones. Y mi vida se va a transformar
en una situación circular, espiral de pecados y pecados y pecados que me destruyen y cada vez se van haciendo más fuertes. Entonces, en este tercer punto, valora la restauración que Dios hizo en ti para que puedas conectarte más y más con Dios. Entonces, hermanos, el pecado trae muerte, pero no es Dios nunca el que está lejos, somos nosotros. Es tiempo de acercarnos. No debemos desperdiciar las oportunidades, porque en la vida tenemos que elegir bien en dónde habitar en el Edén en lugar de habitar en Nod. Y por último, tenemos que darle la justa dimensión a las cosas que Dios hace por nosotros. En esta noche, en esta hora, Dios nos entrega una nueva oportunidad. La pregunta final que les quiero hacer el día de hoy es: ¿vas a ser como Caín y decidir vivir en Nod, la tierra de los errantes, y ser tú mismo un errante? ¿O vas a venir al Edén, al amparo de Dios? Tercer cosa que tenemos que saber para liberarnos del signo de Caín. Si no queremos estar bajo el signo de Caín, tenemos que elegir en dónde vamos a vivir, en Nod o en Edén. Y yo les pido que terminemos esta hora orando con un salmo que todos ustedes conocen. Vamos al Salmo 91. Si algún día Dios lo ha restaurado, si algún día Dios lo ha levantado, y usted ha sido como yo, malagradecido, y no le ha dado la justa dimensión a lo que Dios ha hecho por usted, y no ha decidido a vivir donde tiene que vivir, este es el salmo que usted tiene que orar. Salmo 91. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, en donde dice seguro. Ahí donde dice seguro, nos detenemos. Y dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo elijo hoy habitar bajo el abrigo del Altísimo. Yo elijo hoy morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Señor, nosotros no nos queremos ir a la tierra de los errantes, Señor. Queremos valorar y dimensionar justamente lo que tú has hecho por nosotros, por nuestra familia, por todos nuestros seres queridos, por nuestra vida misma y por las oportunidades que tú nos das. Queremos habitar, Padre bendito, bajo el amparo de tus alas, allí en el jardín del Edén, abrazados por ti, bajo la sombra, Señor, de tus alas, bajo tu abrigo precioso, para poder estar seguros y para poder, Señor, habitar como dice este salmo. No queremos ser como Caín, Señor. No queremos elegir huir de ti. Queremos venir a ti y reconocer nuestra condición. Perdónanos si no hemos sabido valorar lo que nos has dado. Perdónanos si hemos vuelto a caer cuando tú nos has perdonado. Perdónanos, Señor, por todos los errores que hemos cometido. Porque tú, Señor, eres misericordioso, pero también eres restaurador y nos quieres ver levantados. Nos quieres ver como un pueblo que se pone sobre sus pies y camina seguro al amparo de su Dios. Tú eres nuestro Dios y tomados de tu mano caminamos. En el nombre de Jesús. Amén.